estimados amigos, amigas, amada Iglesia del Señor que nos observa en esta hora, les saludamos en el glorioso nombre de Jesucristo y estamos agradecidos con nuestro Dios por este honor de poder estar de nuevo con ustedes como instrumentos en las manos de nuestro Dios para motivarles a ustedes a acercarse, a oír el mensaje de salvación, a llenarse del conocimiento de las Sagradas Escrituras, ya que nuestro Dios es el Todopoderoso, el Creador, el que nos formó y el único que tiene el poder y la capacidad para suplir todas nuestras necesidades. Así que les motivamos a quedarse con nosotros. Gracias por sintonizarnos cada semana, por estar allí atentos, por abrir su espacio en su corazón, en sus vidas, en su hogar, en su familia, para la palabra de nuestro Dios. Querena, de verdad que es una gratitud estar aquí y poder, como dije hace un momento, ser portadores de este mensaje de salvación, de esperanza. Así es, gracias por la oportunidad que nos ofrece primeramente nuestro Señor Jesucristo y sobre todo estar aquí siendo partícipes de lo que es llevar el mensaje de salvación. Nosotros en su mayoría nos acostumbramos a comunicarnos los unos a los otros de distintas maneras, entre parientes, amigos, familiares. Y qué bonito es poder comunicar las maravillas de nuestro Dios, qué bonito es poder impartir de lo que el Señor Jesús a nosotros nos da, porque Él dice en su palabra, de gracia recibiste esta gracia. Así es, y hoy vamos a compartir, hablando de comunicarnos, y vamos a compartir un tema muy interesante. Vamos a hablar de el poder de las palabras. Realmente la palabra de Dios es clara, nos enseña. Yo creo y firmemente lo puedo compartir con cada uno de ustedes que la universidad más grande que existe en el universo está aquí. Así es. En las Sagradas Escrituras, y es la que enseña al hombre, la que le da el conocimiento pleno para nosotros poder saber de dónde procedemos, quién nos creó y cuál es la función que cumplimos en esta tierra. Así que en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 20, dice así. Estos textos son como que la base del tema de hoy. Dice en el nombre de Jesús, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que ese es el tema de hoy, el poder de la palabra. Y la palabra de Dios nos dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua. Es muy importante conocer esto. Sí, es bastante significativo cuando nosotros podemos entender claramente que la palabra tiene poder, que la palabra existe como un medio de comunicación en el cual nos relacionamos y con la única finalidad y el único propósito de crear realidades, es decir, de acuerdo a tu condición, de acuerdo a lo que tú estás viviendo, crean realidades y establecen vínculos, es decir, tú no le vas a hablar igual a tu madre como le hablas a tu hijo y tampoco le vas a hablar igual a un juez, a un médico. O sea, siempre buscamos la manera como nos vamos a expresar hacia otra persona, siempre es de acorde a con quién nos vamos a relacionar. Si por ejemplo tú tienes un bebé, Ana, tú vas a hablarle, muchas veces cambiamos nuestra forma de expresarnos y de hablar, hablamos un poco mimado, hablamos diferente a como vamos a hablar o como estamos hablando en estos momentos, que es un poco más serio, es un programa. Entonces es diferente, todo es de acuerdo a crear relaciones y crear vínculos. La palabra en cada uno de nosotros hablamos de distintas maneras de acuerdo a nuestro estado de ánimo. También muchas veces nos podemos expresar, si estamos tristes, nos expresamos diferente, si estamos contentos, nos expresamos diferente. Y todo va de acuerdo a la relación que está a nuestro alrededor. Pero hay algo que nosotros aquí hablamos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y para mí y para todos deberíamos tener en claro de que la palabra, como nosotros nos expresamos, proviene de como herencia de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó cómo hablar, Él nos ha enseñado por medio de su palabra. La palabra del Señor dice en Génesis, dice rápidamente, voy a leer, en Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y dijo Dios, haga expansión en los cielos de en medio de las aguas. Y dijo Dios, júntense las aguas. Y dijo Dios, hagamos lumbrera. Y dijo Dios, produzca la tierra. O sea, siempre él decía, expresaba, hablaba. Y luego dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando él dice esto, quiere decir de que nosotros tenemos esa herencia. Nosotros entendemos de que todo proviene. O sea, quiero que entiendas y que comprendas de que Él nos da un ejemplo de cómo nosotros expresarnos, cómo nosotros relacionarnos, cómo nosotros crear con nuestras palabras. Al principio leíamos en Proverbios, Ana, tú hablabas de que era 18, 20 y 21. Sí, y habla de que viene el bien y el mal. O sea, por nuestros labios podemos expresar el bien y el mal. Entonces, las palabras tienen, es una dimensión algo extenso y grande, pero todo depende de cada uno de nosotros. Por eso el tema de hoy es el poder de las palabras. Sabemos que la palabra, la gramática vino del cielo, vino de parte de Dios porque Él todo lo hizo con su palabra, en el principio de todas las cosas. Entonces hoy queremos compartir con ustedes, yo sé que a veces hay muchas inquietudes, muchas interrogantes, pero hoy esperamos en el nombre de Jesucristo poder darle respuestas a algunas de esas interrogantes de cada uno de ustedes y les motivamos a quedarse con nosotros. Breve. Seguimos con más y en esta hora queremos darle la bienvenida a todos los que están llegando a la sintonía. Nuestro tema de hoy, el poder de la palabra. Las palabras, ¿qué son? Las palabras son las expresiones de todo ser humano. Es el lenguaje a través del cual el hombre se puede expresar verbalmente, de forma escrita o a través de señas. Yo creo que esta es una de las capacidades, Kerena, que más hermosas que Dios le dio al ser humano, a nosotros, la hechura de sus manos, porque podemos sentir, podemos pensar, podemos observar, escuchar, y muchas cosas se acumulan en nosotros a través de los 5 sentidos, pero la única forma que tenemos de expresar todo esto que se forma dentro de nosotros es a través de la palabra, a través del lenguaje. Podemos dar a conocer lo que hay dentro de nosotros, como tú decías en el segmento anterior. A veces estamos tristes, a veces estamos contentos, a veces de acuerdo a la circunstancia tenemos un lenguaje apropiado, adecuado. Y esto viene de parte de Dios porque Dios todo lo hizo perfecto y Él nos hizo un ser con sentimientos, con emociones, con muchas cualidades y que tenemos muchas cosas que expresar, que dar a conocer. Y es de vital importancia porque leí al principio que el poder de la vida y la muerte están en la palabra, en la boca, en la lengua, en lo que nosotros expresamos. Por eso dice el Señor en Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es confirmando lo que estaba diciendo hace un momento, de que nosotros podemos exteriorizar todo lo que está dentro de nosotros. Si somos una persona que tenemos un corazón bueno, tenemos el conocimiento de Dios, tenemos el amor del Señor, la gracia del Señor en nosotros, de seguro que de nuestro corazón, de nuestra boca, van a salir palabras buenas. Eso se refiere a cuando dice el Señor del tesoro que tienes en el corazón. O sea, si hay buenos sentimientos, si hay una buena conducta, si hay un buen carácter, de seguro que vamos a dar palabras buenas. Pero si en el corazón del hombre hay maldad, de seguro que lo que va a salir por la boca son palabras malas que van a ocasionar muerte. Y por supuesto las palabras buenas pues ocasionan vida. Así, nosotros
el poder de la palabra es bastante impactante. Es como un rebote. Tú expresas algo y eso trae un rebote no solamente para la persona o quien está recibiendo lo que tú estás expresando, sino que eso se te devuelve a ti también. O sea, es como una receptividad. O sea, tú expresas algo y a su vez tú vas a recibir frutos de lo que tú estás expresando. O sea, en su mayoría nosotros cuando decimos, yo quiero que entendamos, antes de hablar lo que quiero decir, cómo a veces tenemos que analizarnos a nosotros, cómo nosotros nos comunicamos. Y no solamente eso, sino qué tímpano o qué tono de voz usamos para poder expresar muchas veces. ¿Cómo le estamos hablando a nuestros amigos? ¿Cómo le hablamos a nuestra pareja? ¿Cómo le hablo a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo le hablamos a nuestros familiares? ¿Cómo no? A veces no es tanto lo que se dice, sino cómo se dicen las cosas. Siempre digo eso. Tú puedes expresarte de una manera en donde tú estás diciendo algo de buena manera. Por ejemplo, una vez hubo un rey que tuvo un sueño, que se le cayeron los dientes. Y pues él se preocupó, él dijo, vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo necesito saber este sueño de dónde viene. Y buscó un sabio y el sabio le dijo, oh, mi rey, eso lamentablemente quiere decir de que te vas a quedar sin familiares. Y él se puso y se molestó y lo mandó a azotar. Le mandó a hacer como 100 azotes. Pero luego buscó a otro sabio, búsqueme a otro sabio. Y fue el otro sabio y le dijo, oh mi rey, tú quedarás por encima de toda tu generación. Y él se puso contento y dijo que él iba a sobrevivir por encima y le dijo lo mismo. Significaba lo mismo. Significaba exactamente lo mismo. Y a este le dio 100 monedas de oro, hermana Ana, imagínate. O sea, y le dijo, era la misma interpretación, pero de manera diferente se expresó. Entonces, a veces cuando nosotros decimos las cosas, tenemos que saber si va con sentimiento de odio, si va con sentimiento con maldición, si va porque a veces nuestras palabras, como decías tú, que de la abundancia de nuestro interior se expresa. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón cosas malas, odio, si yo tengo envidia por una persona, yo no voy a decir, ay, qué lindo se ve tal persona, o ese negocio le queda bonito. No le va a ver las virtudes. No lo va a ver, sino que, ¿qué es lo que va a hacer? Sino que va a decir, uy, pero es que, ¿qué tal cosa? O sea, lo va a despreciar en cierta manera y va a buscar la manera de que lo que sea que está interno se vaya a expresar de forma negativa. Entonces, a veces decimos que mentira, manipulamos con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque ese es el hombre. Humanamente nosotros siempre, la palabra del Señor dice, voy a leer rápidamente, tú lo puedes leer detalladamente en tu casita. Aquí estamos para dar una orientación de cómo tú puedes estudiar la palabra de Dios y de acuerdo a ciertos temas, cómo tú nos podemos guiar, porque aquí nosotros aprendemos también. La palabra del Señor habla en Santiago capítulo 3 sobre la lengua. Y la lengua dice que, vamos a leer. Es una bendición. Sí, es una bendición. Dice en el versículo 4, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas por un pequeño timón, no donde el que las gobierna quiere. O sea, algo tan grande, inmenso, vemos barcos inmensos, por un pequeño timón son controladas. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ahí es donde dice mentira, ahí es donde pasan muchas cosas con la lengua. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Yo he escuchado que la mala comunicación crea grandes guerras entre países, entre naciones, se crean grandes conflictos entre familiares. Por la mala comunicación se han perdido hogares, hay tantos divorcios porque no hay buena comunicación, porque en vez de decirle a la esposa o al esposo, no me gusta tal cosa, ¿sabes qué? Me parece que deberíamos cambiar tal cosa. Lo que hacen es que se quedan callados, no dicen nada y buscan la carencia que tienen internamente, la buscan en otro lugar, porque no hay buena comunicación. A veces somos ofensivos, somos denigrantes, que es lo que estaba diciendo ahorita, por nuestra envidia, muchas veces, por cosas malas que a veces tenemos internamente, porque
Todos somos seres humanos y lamentablemente esta carne es débil y esta carne siempre procura el mal. Siempre procuramos hacer cosas que no son debidas, como por ejemplo no sentir empatía, es decir, sentir odio, sentir cosas malas. Esas son las obras de la carne. Lo que son el odio, las rencillas, las disensiones, la envidia, la sed de venganza. La sed de venganza, las maldiciones. Hoy en día vemos que hasta por las películas es normal que mantienen maldiciendo, porque el hombre en su mayoría de lo que tiene en su corazón, eso es lo que hace. Si estamos bajo alguna situación interna entre nosotros, alrededor nuestra situación también se va a poner así. ¿Por qué? Porque como dije al principio, es como un rebote. Así es. Y vemos, como decía Kerena, qué importante observar el lenguaje actual de la humanidad, porque es que a través de los medios de comunicación incluso podemos observar que antes la gente era como que tan recta, que uno escuchaba la radio y se agradaba. Hoy día a veces escucha unas palabras, a veces escucha unas expresiones que promueven al odio, a la sed de venganza, que ofenden, que denigran. A engañarse los unos a los otros. Que denigran a la persona, que denigran el ser humano, que como que anulan los valores morales y espirituales, los principios que se han establecido. Entonces es muy común ver a diario, como decía Kerena, personas que maldicen. Y yo quiero hacer mucho énfasis, Kerena, en lo que es maldecir, porque muchas personas piensan que maldecir es decirle a otro, te vas a morir, o antiguamente decían los abuelitos, nos contaban esto cuando pequeños, que cuando la mamá maldecía al hijo, si le decía al hijo, se te va a secar la mano, el hijo se le secaba la mano. Sí. Entonces las personas piensan como que la maldición se refiere únicamente a esto o es de esta forma. Pero quiero hablar del significado de lo que es maldecir. Dice así: sentir o expresar irritación o enfado contra una cosa, situación o persona. Sentir o expresar irritación o enfado. ¿Qué quiere decir esto? Enojarse, molestarse con alguien, tener resentimiento hacia alguien. Eso es maldecir. Otra manera de expresar, otra forma sería quejarse o criticar de una persona o situación. Maldicen de sus problemas. O sea, hay muchas personas que se quejan de una persona, de una situación o de un problema que tienen. ¿Y qué es lo que hacen? Se quejan, critican. No me gusta esto, fulano es así. A veces lo hacen, la mayor parte de las personas lo hace con las personas que están en el entorno. ¿Y quiénes son los que están cerca de nosotros? Siempre está cerca de nosotros, si estamos en la casa, la familia, si estamos en el trabajo, nuestros compañeros de trabajo. Entonces siempre estamos observando a aquellas personas que están siempre con nosotros y estamos criticando, colocando los defectos, sacando en alto como que a relucir los defectos de esa persona. Nada nos gusta, nada nos agrada, lo que hace alguien no nos gusta. A veces hay una situación, un problema, y que dice aquí, dice que las personas se quejan y maldicen. No les agrada, no les gusta, se están quejando. No sé por qué me pasó esto, por qué a mí, es que yo no me merezco esto, es que la culpa es de fulano, es de fulana, es porque me dijeron esto, es porque me hicieron aquello, cometí ese error, siempre buscando un culpable. Entonces eso también es maldecir. Podríamos decir también decir faltas o defectos de una persona o de otras personas. Y esto siempre lo vemos como que hoy día lo vemos a nivel global. A veces escuchamos los noticieros, a veces escuchamos los mensajes que dan los políticos del mundo, porque esto es a nivel mundial. Y siempre nos damos cuenta que para alguien subir y construir y querer llegar a tomar una posición, entonces está hablando mal del otro, del compañero, del otro que forma parte, como que denigrando lo que el otro tiene para poder crecer. O sea, subiendo, pisando al otro, podríamos decir en términos coloquiales, ¿verdad? Entonces eso se ve hoy mucho, cómo las personas se denigran unos a otros, se ofenden, porque hay un lenguaje de ofensa, de irrespeto, de amenaza. Allí entra el lenguaje de manipulación. Entonces, qué importante es nosotros conocer el significado de las palabras, qué significa maldecir. ¿Cuántas veces, querido amigo, hermano que me está observando, nosotras aquí, cuántas veces hemos nosotros hecho esto, hemos maldecido? ¿Por qué?
porque hemos hablado mal de alguien, hemos denigrado a una persona, hemos hablado de los defectos, nos hemos quejado de una situación, de una persona o de una circunstancia. Pero hoy el Señor Jesucristo nos tiene aquí como iglesia del Señor y nuestro deber es ser comunicadores a ustedes de lo que nos enseña la palabra de Dios, del mensaje de Dios, porque somos portadores de este mensaje y lo compartimos con cada uno de ustedes porque esa es la voluntad del Señor Jesucristo, que nosotros leamos su palabra y que podamos llevar medicina, porque dice la palabra de Dios que las palabras buenas son medicina. Así está, eso está en Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, es decir, que hay palabras que son como golpes de espada. Una lengua descontrolada puede, o sea, que no tenga un control. Por ejemplo, un consejo mal dado puede dejar fuera de combate a alguien que tiene interés en una visión de vida. Si tú das un mal consejo, tú a esa persona que tiene un interés en la vida, tú lo puedes descarriar, tú puedes hacer que esa persona no prospere, porque te está haciendo caso a ti y él está buscando un consejo en alguien que está confiando. Pero si tú das un mal consejo, tú puedes descarriar a esa persona que lleva por consejo del mal a alguien, está mal. Un malentendido, un comentario inoportuno puede destruir una familia, puede hacer perder un empleo o una amistad. Un chisme puede arruinar la honestidad, la reputación y dejar mal parado a una persona que es inocente ante miles o millones de personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que así como las palabras son golpes de espada, también son medicina. Tenemos que tener una balanza de ver cómo van a ser nuestras palabras, cómo van a ser. En Proverbios capítulo 18, también dice la palabra de Dios, en el versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Es decir, lo que estamos queriendo decir, que siempre lo que tú vayas a expresar, a su vez, es como un lazo. O sea, es algo que tú mismo estás siendo prácticamente el dueño de tus palabras. Como dice un proverbio, o como se le dice a nivel coloquial, hermana Ana, sería un como decir, sí. un decir común. Ajá. Que siempre escuchamos, dice que tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Tú eres dueño de eso, que muchas veces eres prudente y te quedas contigo mismo, que no lo expresa, pero eres esclavo de las palabras que tú estás expresando. Porque lo que nosotros hablamos, y si no lo cumplimos, ¿cómo quedamos? Mal. Y si no lo hacemos, quedamos mal. Toda palabra, queremos como que concluir diciendo que toda palabra surte un efecto. Y ese efecto no es solo para la persona que tú se lo dices o a quien tú se lo dices, sino que también surte un efecto en nosotros, interiormente también queda en nosotros, también nos afecta, internamente nos hace un lazo porque nos crea, tenemos un compromiso de lo que hemos dicho con nuestros labios. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, serás juzgado. Entonces no solo esto que le hacemos daño a los que nos oyen, sino que también un día por cada palabra. Esto es impresionante, impactante, cuando nosotros meditamos, analizamos que por cada palabra, ¿cuántas palabras hablamos al día? Infinita cantidad de palabras, y por cada palabra dice la Biblia que le daremos cuenta a Dios. ¿Cuándo? El día del juicio. Así que breve pausa y continuamos con más. De nuevo con ustedes, el tema de hoy, el poder de las palabras. Dice la Sagrada Escritura en Proverbios 18, 21,
que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Qué importante conocer este tema, qué importante conocer lo que nosotros ocasionamos cuando hablamos, cuál es el efecto que surte en la otra persona, y no solo esto, sino delante de Dios, porque leíamos antes de pausa que de toda palabra que sale de la boca del hombre, cada una de sus palabras, querido amigo, querida amiga, hermano, vamos a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta por mis palabras, tú vas a dar cuenta por tus palabras el día del juicio delante de la presencia de Dios. Así que tenemos que cuidar ese lenguaje, porque el Señor creó todas las cosas y todo lo hizo perfecto. Así también las palabras, puso poder en ellas. Eso tenemos que ser más cuidadosos. Dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que dice el Señor de sus palabras que Él nos dejó escritas aquí. Son espíritu y son vida. Y también dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que nosotros no nos podemos preocupar solamente por lo material, por el vestido, por lo social, por la habitación, por todo lo que necesitamos en esta tierra. No solo podemos vivir de eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque ahí es donde está la instrucción, donde está el mandamiento, donde está el éxito, donde está el conocimiento para nosotros poder triunfar y disfrutar de las bendiciones de Dios. Sí, la palabra de Dios es miel, es algo que nos sacia. La miel es algo dulce, es algo deleitoso, pero también muchas veces la palabra de Dios es hiel. O sea, es algo dura para nosotros poder comprenderla, para asimilarla. A veces humanamente no entendemos muchas cosas, pero a Dios no hay que entenderlo, solo hay que obedecerlo. Amén. Y qué tan bonito es cuando tú y yo nos dejamos moldear por el Señor. Cuando entregamos esta lengua, estos labios, cuando entregamos nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón abre la boca o habla la boca y abrimos nuestros labios para expresar cosas buenas o malas. Pero en Santiago, cuando yo leía en el segmento anterior, yo decía de que la lengua crea muchas cosas, pero al final de ese párrafo decía que de nuestros labios no puede salir maldición y bendición. Así es. Que de una fuente no puede salir salado y dulce, no. O sea, el mar es el mar y el río es río. Nosotros tenemos que saber que nuestros labios tienen que estar sujetados a lo correcto, sujetados a palabras positivas. Y pues quiero dar un ejemplo que está en la palabra de Dios, está en Isaías capítulo 6, tú puedes leerlo bien detalladamente en tu casa, pero nada más voy a leer 2 versículos. Es un profeta que se le presentó pues una situación y pues fue el llamamiento de él. Y el momento que él fue llamado para ser parte de la misión que Dios tenía para él, su expresión fue esta, está en el versículo 5, dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, porque el Señor se le presentó. Entonces, él estaba expresando de que él era inmundo, que él era un pecador, que él no era merecedor de llevar ese mensaje, de hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Y el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es decir, que el Señor es el que nos limpia. ¿Cómo nos va a limpiar Él? Por medio de la palabra del Señor, por medio de que cuando nosotros dejamos que Él nos moldee por medio de su Santo Espíritu. Él purifica por medio de su Espíritu Santo. Y en el versículo 8 viene el mandamiento y viene una pregunta que el Señor siempre nos hace y quiero dejar esta interrogante también para ti y para mí. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros el Señor nos purifica,
cuando el Señor toca nuestros labios y limpia nuestros labios y limpia internamente muchas cosas, asperezas que hay en nosotros, automáticamente nosotros decimos, envíame, Señor, yo quiero ser parte de ese mandamiento que tú das, yo quiero servirte, yo quiero glorificarte. Se cambian las maldiciones por bendición, se cambian quizás muchas canciones que no son productivas y que no son de bendición para nuestras vidas, por una adoración al Señor. Se cambia lo bueno, se cambia lo malo por lo bueno, porque el Señor es el que purifica, el Señor es el que toca nuestros labios, así como hizo con Isaías, y nos limpia a nosotros. Esa es la hermosura de Dios, ese es el amor del Señor que Él nos da a través del Evangelio. Por eso tenemos que comunicarle a ustedes el Evangelio, tenemos que darle a conocer estos mandamientos del Señor para que cada uno, nosotros hemos sido edificados por la palabra, estamos siendo edificados en este momento y queremos compartirlo con ustedes, que llegue hasta sus vidas para que ustedes también puedan gozar, disfrutar de esta bendición de nuestro Dios, porque es necesario pensar, meditar y observar nosotros hoy con este tema cuál es el lenguaje que estamos utilizando, porque el lenguaje correcto es el lenguaje que Dios nos dejó en su palabra, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y el Señor nos manda en Romanos 12:14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Jesús dijo, si alguien te hace daño, hazle un bien, bendice a los que te persiguen. Ahí está en el Evangelio de Mateo 5:44. Esa es la enseñanza de nuestro Dios. Pero podíamos preguntar en este momento, querido padre, madre de familia, amigo, amiga que me estás observando, querido joven, ¿cuáles son las palabras que tú expresas a las personas que están en tu entorno? Tú como esposo que me estás observando, ¿cuáles son las palabras que tú tienes para tu esposa? Porque Dios ha dado potestad en las palabras, ha dado poder en la palabra, autoridad, y vas a ocasionar vida o vas a ocasionar muerte. Entonces las palabras que tú a diario pronuncias para tu esposa, para tus hijos, para tus empleados, tus siervos, los que trabajan contigo, ¿cómo son esas palabras? ¿Son palabras de bien? ¿Son palabras de prosperidad? Palabras que van a motivar a las personas que están contigo para ser mejores trabajadores, para ser mejor esposa, para ser mejores hijos. ¿Son las palabras de Dios? ¿O son palabras malas que están destruyendo los sentimientos de tu esposa, de tus hijos? Viceversa, igual para la esposa, la madre, la que está allí en la casa educando a los niños, cuidando de los niños, del hogar. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuáles son tus palabras para tus niños? ¿Cómo les hablas? ¿Cuál es el tono de voz, el timbre de voz? ¿Cuál es el carácter que tú expresas a través de tus palabras? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay amor por tus niños? ¿Hay amor por tu pareja? ¿Hay amor por los que están alrededor tuyos? ¿Hay resentimiento? ¿Hay raíz de amargura? ¿Qué está pasando? Es necesario pensar, razonar. ¿Por qué? Porque con las palabras damos vida o damos muerte, porque hay un poder en la palabra. Dios le dio una potestad a los padres cuando le hablan a los hijos. Entonces, qué bueno es expresar las palabras de Dios, las palabras de bien. Qué bueno es tomar las Sagradas Escrituras, amados televidentes, como el manual, como la guía, leerlas, aprender de ellas para poder instruir, porque muchos van a la universidad, muchos leen muchos libros, Querena. Hoy día las personas son muy lectoras. Para aprender, para capacitarse, para poder enseñar y compartir y vivir, pero el manual más importante nunca lo han abierto o nunca lo leen. Sí, y al principio nosotros vemos que dice la palabra de Dios de que estas palabras estarán con vosotros y con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Es decir, nosotros tenemos que, lo que tú dices, Ana, tenemos que llevar esta palabra del Señor, no solamente para nosotros llenarnos, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. De modo de que este lenguaje espiritual que nosotros hoy estamos enseñando por medio de las Sagradas Escrituras, este lenguaje no se muera en nosotros, sino que nuestros hijos también aprendan este lenguaje y los hijos de nuestros hijos también, nuestras generaciones, entiendan que aquí está el secreto de la bendición, el secreto de la prosperidad, el secreto de la salud, el secreto de todas las cosas está en la Sagrada Escritura. De la unidad familiar, de la unidad entre personas, entre la sociedad, en el mundo, porque hoy día vemos tanta individualidad, tanta división, tanto problema, tanto enojo, tanto odio de los unos a los otros. Sí, como decía hermana Ana, es muy importante nosotros a veces entender
de que las palabras repercuten. Y una vez estuve leyendo un historiador y un presidente, una persona importante, dijo en una ocasión de que a veces si los gobiernos tuvieran más al Señor y tuvieran más las palabras del Señor, pues no hubieran tantos caos y no hubieran tantas dificultades. Y eso está en las Sagradas Escrituras. Muchas veces la sabiduría de Dios, Dios le da a los hombres para que sean líderes y sean personas importantes. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 35:20, dice, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Siempre hay engaño en el hombre y nunca hay paz muchas veces en nuestras palabras. Bueno, la palabra correcta, el lenguaje correcto, ¿dónde está? En las Sagradas Escrituras. Breve pausa y continuaremos con... Aceptaré, sígueme. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la parte final de este importante tema, el poder de las palabras. Qué bueno que Dios hoy nos ha colocado un momento de reflexión, una oportunidad de pensar, de analizar nuestras palabras, nuestro lenguaje, nuestra expresión, cómo estamos tratando a nuestros semejantes. Y en esta hora pues queremos dejarles algunas recomendaciones por la palabra de nuestro Dios, de ese lenguaje que Dios no quiere que utilicemos y del lenguaje que Él quiere que utilicemos. Sí, la recomendación que podemos decir es que tú fuiste creado con un propósito y quiero dejar como ejemplo la palabra de Dios. Está en Jeremías capítulo 1, un hombre que dijo que no podía hablar, que él era una persona que era niño para hablar. Está en el ejemplo de Jeremías, el profeta Jeremías. Vemos como hay una contrariedad en el llamamiento. Hay un no digas, no dirás, di, hablarás. Hay como que esas cosas son esas palabras que le dice el Señor, porque Jeremías no estaba entendiendo lo que el Señor quería que él hablara. O sea, no estaba entendiendo el propósito. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, entramos en sintonía. Como vemos en el versículo 9, dice textualmente en el versículo 9, ahí Jeremías entiende y dice aquí, dice el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Es necesario, estamos explicando por la Sagrada Escritura que el Señor quiere poner esas palabras, quiere enjugar, quiere limpiar, quiere purificar. Y nuestra recomendación es que lo mejor que tú puedes hacer es dejarte guiar por la palabra del Señor, dejar que Dios te moldee, que nos moldee a todos. Y como dice el versículo 12 del capítulo 1 de Jeremías, dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, que no solamente se va a quedar en una palabra, hermana Ana, sino que va a ser una obra. No solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No solamente dejemos que el Señor Jesucristo nos moldee a nosotros internamente, sino que cuando vayamos a expresar, sean palabras de bendición. En Apocalipsis vemos la palabra del Señor Jesucristo. En capítulo 22, en el versículo 7 dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Está hablando de las Sagradas Escrituras. Bienaventurado es todo aquel que retiene la palabra del Señor. Y queremos nosotros perfeccionarnos cada día y mejorar en lo que es transitar y tratar de ser mejores. Si antes maldecíamos, tratar de bendecir ahora. Así es. Si antes a veces maldecimos a nuestros hijos, a nuestros esposos, que tú eres tal cosa, que tú eres esto, ahí estamos maldiciendo. Sí. Pues vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar de ser mejores y retener la palabra de Dios. Bienaventurado el que guarda, el que retiene estas palabras. Sí, como decía Kerena, quiero retomar un poco de esto, de que a veces en los hogares esto es muy común. Las madres y los padres siempre tienden a
a tener por allí alguna espinita, alguna raíz de amargura con la familia, y entonces dicen al hijo o a la hija, bueno, igualito que tu abuelo, igualito que tu abuela, igualito que mi suegra, que mi suegro, pero no Sí. están dándose cuenta que con eso le están condenando a tener esa actitud el Y día a de que mañana, a siga. desarrollar esa conducta que siga Maldición esa generacional. maldición generacional. Entonces, el cuidado con las palabras. El Señor nos dice aquí en la carta a los Colosenses, hablando de la vida nueva, cuando el hombre acepta este evangelio, como decía Querena, cuando se hace hacedor de esta palabra, porque el propósito de Dios no es que nos escuches en el tema, el propósito de Dios es que tú abras tu corazón, querido amigo, querida amiga, al evangelio de Jesucristo, que te acerques a Dios, que eleves tu mente al cielo, que pienses, que crees en ti un espacio para Dios. Ese es el propósito de nuestro Dios, para eso nos tiene aquí, no solamente para que le llevemos a usted una palabra que les agrade, sino que sus vidas sean transformadas por el poder de esta palabra de Dios. Y dice en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, hablando de la vida antigua y de la vida nueva, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Habla de todas las impurezas, de los desórdenes, de la idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Pero dice el 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice el 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué tenemos que dejar? Las palabras malas, las palabras de mentira, no mentirnos, no engañarnos, no juzgarnos, no maldecir entre nosotros, sino dar palabras que ocasionen vida, que estimulen el buen ánimo, el deseo de cambiar, el deseo de crecer, el deseo de obedecer lo que se les enseña al hijo, a la hija, la motivación, que es lo que debemos hacer con nuestras palabras. Si es un empleado, un jefe, un amo y tiene muchos empleados, bueno, dé motivación a sus servidores, a sus siervos. El esposo dé motivación a su esposa con sus palabras, la esposa motive al esposo, motive a los hijos. Cada uno llevemos las palabras de Dios. Son las palabras de Dios las que dan vida, las que motivan, las que nos llevan a recibir bendición, a cambiar este ambiente, este mundo que vemos de violencia y de amargura. Lo podemos cambiar cada uno de nosotros, empezando por nosotros mismos en nuestra vida y en nuestros hogares. Keren, el tiempo se nos ha ido. Brevemente, tus palabras de despedida. Bueno, la palabra de Dios dice que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo en esto debemos pensar y también hacer y expresarnos. Entonces sigamos este camino y seamos hacedores de la palabra del Señor. Gracias a ustedes por sintonizarnos, por estar con nosotros durante esta hora de programa. Gracias a nuestros patrocinantes, a Imayú, allí en el estudio de grabación. Y gracias a nuestro Dios plenamente, grandemente, porque Él nos dio la oportunidad hermosa de poder compartir con ustedes su palabra, este hermoso tema en este día. Y esperamos haber sido de bendición para